News. Mi nombre es Nicole Valenzuela y hoy estamos aquí en la Universidad OIM del Distrito Puerto Plata para presentar el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman como proyecto final de la asignatura Seminario de Tecnología Avanzada impartida por el profesor Rafael Osborne. Una obra que nos invita a comprender mejor el papel de las emociones en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Antes de continuar, dispongamos nuestro corazón y recibamos a Ariel Piroya, quien nos guiará en la oración inicial. Gracias, Nicole. Puestos en pie, vamos a poner este evento en las manos de Dios. Padre Celestial, Padre bueno, Padre de misericordia, venimos delante de ti pidiéndote perdón porque sabemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Padre. En este momento te pedimos que nos acompañes en esta actividad, que todo lo que vayamos a hacer sea de edificación, Padre, para cada una de las mentes que vean esto, tanto presencial como virtual. Padre, que el curso de esta actividad quede en tus manos, Señor, y que sea de productividad para todos. En el nombre de Jesús te lo vamos a pedir, te damos gracias por todas las personas que pudieron venir, darse cita aquí, y aún así por los que no pudieron. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Paso este micrófono nuevo vez a Nicole Patricia Valencia. Solo se puede ver correctamente con el corazón. Lo invisible permanece invisible por el ojo. Con esta célebre frase del libro El Principito, el autor Daniel Goleman apertura el capítulo 1 del libro Inteligencia Emocional. ¿Para qué sirven las emociones? En este capítulo nos narra la historia de la familia Chauncey, el cual es un matrimonio entregado a su niña Andrea de 11 años, quien desafortunadamente una parálisis cerebral la terminó confinando a una silla de ruedas, y nos narra que los mismos iban viajando en un tren el cual se precipitó por un río. Su intento en el momento fue de salvar a su niña, la cual ellos entregaban su vida, y así fue tanto que perecieron, pero lograron salvar a su niña. En este capítulo, el autor nos señala que las emociones nos llevan a hacer cosas tales como un sacrificio tan grande como hicieron los padres de la niña Andrea, a quien tanto amaban que dieron así su vida. Cuando la pasión desborda a la razón, en esta también narra otra historia de la familia Crabtree. Una niña llamada Matilda, de 14 años, quiso sorprender a sus padres, quienes estaban fuera de la casa, escondiéndose en el armario, pero los padres pensaban que estaba en una casa de una amiga. Al llegar y escuchar ruidos, pues el instinto del padre fue sacar su arma y buscar de dónde provenía el sonido, los ruidos. Entonces es aquí cuando, por el susto, el miedo, la niña sale de sorpresa y pues el padre la balacea. La niña a las 3 horas, en intento de salvarla, pues murió. Y el autor que nos quiere decir que a veces, por ejemplo, ese mismo miedo de salvar a veces a nuestras familias, salvar a los nuestros, es que nos lleva, esos impulsos, nos lleva a hacer cosas de las cuales nos podremos arrepentir más adelante. Los impulsos para la acción, seguimos ahí mismo. En este capítulo, el autor nos narra a alguien que se tuvo que detener en la carretera por culpa de la neblina, pero es aquí cuando también nos muestra la importancia a veces de llevarse de los instintos, ya que gracias a esto se tuvo que detener. A la media hora, cuando todo se disipó, pues se dio cuenta que más abajo hubo un accidente y estaban socorriéndolo. Y aquí es cuando él llega a la conclusión de que pudo ser él el accidentado, el muerto en ese momento. Que en situaciones las emociones nos impulsan a accionar, porque eso en verdad son las emociones, impulsos que nos llevan a accionar. Nuestras dos mentes, nosotros como seres humanos contamos con dos mentes, la emocional y la racional. Estas interactúan entre sí, pero es importante que la razón siempre esté de la mano de la emoción, porque a veces la pasión nos lleva a hacer cosas de las cuales más adelante nos podemos arrepentir. El desarrollo del cerebro, aquí el autor explica cómo se desarrolla el cerebro, lo que acabo de citar en cuanto a lo emocional y lo racional. Él explica el desarrollo de estas dos partes en nuestro cerebro y la importancia de que ambos vayan de la mano.
Gracias por su atención. Comenzamos y esta tarde les estaré hablando sobre el segundo capítulo del libro Inteligencia Emocional por Daniel Goleman. El segundo capítulo es titulado Anatomía de un secuestro emocional. Aquí Goleman nos habla de un joven llamado Richard Robles, que él está robando, pero cuando él entra a un apartamento, él cree que está vacío y se encuentra con dos jóvenes universitarias, una de 21 años y otra de 23. Al no saber que el apartamento estaba vacío, a las chicas al encontrarse en la cocina se sorprendieron con él. Él no supo cómo reaccionar y reaccionó de una manera que no fue debida. Lo impulsó la ira, la frustración de pensar de que el apartamento estaba vacío y lo único que agarró su mente fue pensar y agarrar dos cuchillos y matarlas. Entonces aquí Daniel Goleman nos relata y nos explica que existen dos partes en el cerebro, que es la amígdala y el neocortés. La amígdala es nuestra parte emocional y el neocortés es la parte racional. Uno tiene que trabajar en conjunto, ya que si uno actúa por la amígdala, cuando ese sentimiento de ira, de enojo nos invade, uno va a reaccionar y vamos a hacer las cosas sin pensar. Entonces, cuando el neocortés bloquea, que aquí es donde existe el bloqueo emocional, el secuestro emocional, cuando el neocortés no logra reaccionar en conjunto con la amígdala, ahí es lo que se llama el secuestro emocional. Aquí debemos, como decía anteriormente, nuestra amígdala y el neocortés deben de trabajar de la mano, ya que cuando trabajan de la mano, uno se frustra, uno tiene ira, pero si el neocortés y nuestra amígdala trabajan en conjunto, uno logra pensar antes de hacer las cosas. Aquí nos muestra cómo Robles reaccionó. Entonces no fue de una manera debida, ya que después que él hizo lo que hizo, que estaba en la cárcel, él reaccionó, estaba diciendo como qué fue lo que yo hice en ese momento. Aquí vemos la parte del neocortés, que es que trabaja junto con los lóbulos prefrontales, que es lo que nos ayuda a pensar y a actuar antes de hacer lo que hacemos. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Ariel Viloria Sayas y esta parte del libro, este capítulo se llama Cuando el listo es tonto. Bien, la primera parte habla de inteligencia emocional y el éxito y empieza diciéndonos que el coeficiente intelectual, IQ, la inteligencia tradicional, no es necesariamente la clave para el éxito. Tenemos que aprender que una parte fundamental de nuestro éxito va a ser siempre cómo manejemos la inteligencia emocional, el reconocimiento de nuestras emociones y cómo aprendemos a identificarnos con otras personas e identificar las emociones ajenas. El autoconocimiento emocional. Esto es uno de los principales piliers del conocimiento personal y del éxito personal también. En esta parte nos hace entender que tenemos que entender nuestras emociones. We have to understand ourselves in order to put into order what we learned as people at school, universities, and how we expose ourselves in the world or society with the knowledge we have. What we have to offer, we have to learn how to transform it. Comment le donner aux gens. Bien, el autocontrol y la gestión emocional. Aquí en esta parte no habla directamente de simplemente suprimir mis emociones. Esta parte nos habla de que yo debo aprender cómo yo regulo no solamente la ira y el enojo y no tomar acciones abruptas, sino también que debemos aprender a que cada emoción juega un papel importante y cómo yo reacciono quand je suis en face de cette émotion, c'est le plus important cuando yo estoy pasando por ciertos momentos. De nuevo, no es suprimir
lo que nos pasa como personas. Un momento de ira, un momento de tristeza, no tratar de tragarnos esas emociones, sino aprender a lidiar con ellas, identificarlas en los demás y así tener comunicación más efectiva y también procesar de manera más efectiva todo lo que nos pasa en la vida. Motivación interna. When I know myself, when I know what I'm capable of, when I know every ability I have or the way I react to everything, ahí es cuando yo soy capaz de motivarme a mí mismo. Y el libro nos dice que la motivación viene from within ourselves. Entonces, desde mi interior, desde el interior de mi mente, mi cerebro puede aprender a trabajar cuando yo me conozco emocionalmente. Cada una de mis capacidades, yo tengo que ser capaz de ponerlas siempre en función, pero de una manera organizada. Entonces, yo puedo ser la persona más lista del mundo, pero si enfrento un momento de ira y no sé controlar mis reacciones ante la ira, entonces lo que yo tengo no es absolutamente nada. En este momento aquí yo soy capaz de mantenerme motivado. Eso ayuda a la resiliencia personal. Bien, sigamos con la empatía y la comprensión. Aquí hay una frase que me gusta mucho, que es putting ourselves in other people's shoes. Yo tengo que aprender a identificarme primero yo, para luego yo poder identificar lo que le pasa a las personas enfrente de mí. Como humanos tenemos una capacidad primitiva de conocernos y de identificar las emociones en las diferentes personas. Esto nos ayuda a nosotros a aprender a identificar a los demás y cómo trabajar con ellos. Y habilidades sociales vienen de la mano con esto, porque así yo identifico cómo yo me presento ante la sociedad y con las personas. Y ya cerrando, conozcámonos para que podamos conocer a otros y ser de valor in society. Siempre recordando que debemos mantenernos resilientes ante la sociedad y ante los obstáculos con inteligencia emocional. Thank you very much. Saludos, buenas noches. Mi nombre es Yarimar Rodríguez Plasencia y hoy vamos a hablarle El esclavo de la pasión de Daniel Goleman. Daniel Goleman dice que las emociones intensas, la ira, el miedo y la tristeza es algo que todos debemos dominar. Él explica que el esclavo de la pasión, que no debemos tener miedo, ni mucho menos sentirnos hostigados por lo que uno vive. El enfado es algo que todos vivimos día tras día. Podemos enfadarnos con cualquier persona o sentirnos así por de simple vista. Es algo que podemos manejar, y si tratamos de no hacerlo, vivamos una vida mejor y en mejor posición. El secuestro emocional. El secuestro emocional es algo donde mayormente uno hace la cosa sin pensar, donde uno se frustra, por decirlo así, o muchas veces hacemos la cosa nada más por decirlo. En ese secuestro emocional, lo que tengamos que hacer es no darle mente a lo que muchas veces hacemos y pensar las cosas antes de hacerlas. Descarga de la ira. Algo que mucha gente dice, que para uno descargar la ira, uno tiene que gritar, dar golpe, no. Considero que eso es algo que no se debería de hacer, porque muchas veces lo hacemos simplemente para descargar la ira, como dice, pero no, porque muchas veces bloqueamos, tanto uno se bloquea como también puede desbloquear a la persona con la que uno le está gritando. O sea, si en el caso de que sea un niño, considero que no se debería de hacer, porque el niño todo el tiempo va a estar bloqueado. La tristeza y la ansiedad. La tristeza es algo que mucha gente la tiene prácticamente algunas veces por dentro, o simplemente estás triste porque sí. Al igual que la ansiedad es algo parecido, pero muchas veces nada más es porque alguien me dijo algo o porque simplemente eso debería de suceder. Considero que la tristeza y la ansiedad son algo muy parecido, porque las dos vienen prácticamente de lo mismo. Muchas gracias, hasta aquí en mi capítulo. Bien, buenas noches. Mi nombre es Frida Paola Suazo y les vengo a compartir el capítulo número 6, llamado La actitud maestra. Bien,
Este capítulo se refiere a la inteligencia emocional como la capacidad fundamental que afecta profundamente a todas las demás habilidades. Es por esto que recibo como nombre maestra. In the second part, we can find emotions and cognitive performance. And tests for uncontrolled emotions such as anxiety or guilt block the working memory in the prefrontal cortex, hindering concentration and clear thinking, which in turn affects intellectual and academic performance. O sea, que aquí nos habla de cómo la ansiedad y la culpa bloquean nuestro pensamiento de manera clara y la concentración, afectando nuestra parte intelectual y académica. In the part number 3, we can find impulse control. In this part, the author highlights the famous experiment by Walter Mischel called the marshmallow test. And here tells us the extraordinary importance of the ability to suppress and delay impulses. That is a gratification. And this ability is seen as the sign of the emotional self-regulation and a skill that can be learned. Todas las personas poseemos lo que son estados de ánimo tanto positivo como negativo. Y es lo que podemos encontrar en la parte número 4 y número 5 del capítulo de la actitud maestra. Como bien podemos observar aquí, el optimismo y la esperanza pertenecen a los estados de ánimo positivo. El texto destaca el rol de la motivación positiva, llámese entusiasmo, seguridad, confianza en sí mismo, una actitud positiva, pero en particular el optimismo y la esperanza, ya que son pilares de la inteligencia emocional. Estos estados de ánimo nos ayudan a, primero, perseverar ante las frustraciones y contratiempos. Segundo, ver el fracaso como algo que podemos cambiar. Tercero, también afrontar las adversidades sin caer en la desesperación. Y por último, pero no menos importante, entrar en el estado de flujo o flow, que es el estado mental óptimo en el que la persona se encuentra inmersa y disfruta de una tarea. Page numéro 5, humeur négative, anxiété et préoccupation. Ici, Goleman expliquait que la préoccupation est une facette d'un ensemble, comme sont les ressources de la mémoire de travail et entrave l'exécution des tâches. Le paradoxe est qu'un niveau minimal d'anxiété ou d'excitation peut être motivant, mais inseparable aussi. En esencia, chicos, este capítulo de la actitud maestra destaca y explora lo que es la autorregulación emocional y la motivación como habilidades fundamentales para nosotros tener éxito en nuestras vidas, pero también como el manejo adecuado puede tener muchas gracias. Good afternoon, my name is Lidia Avellan. Today I'm going to talk about chapter 7 of the book Daniel Goleman's Intelligent Emotional. The root of empathy. Yes, empathy is not only about understanding the other, it is the feeling that alleviates their need. En la sintonía y el desarrollo humano, empezamos a desarrollar la sintonía a partir de los 8 meses gracias a esas emociones que nos demuestran. Ya cuando se da en repetición, nosotros podemos demostrar la sintonía. Aquí también va la base de la neurología en el desarrollo. Un estudio de monos llamado Leslie Brother demostró que la conexión que tiene la amígdala central y el córtex visual es el asiento cerebral de la empatía. También tenemos la base biológica de la empatía. Un estudio de pareja demostró que parejas casadas suelen tener la mayor compatibilidad de empatía, ya si su sincronización fisiológica coincide, ya sea sincronización cardíaca,
peso o etcétera. También aquí tenemos la empatía y la ética. Es un vínculo entre lo moral y lo afecto, ya que nosotros nos sentimos igual cuando tenemos casos similares. También aquí está el altruismo, que es el sentimiento de la preocupación por el otro. En la ausencia de la empatía en la mente de un agresor, los agresores impulsivos demuestran que, ya sea en casos de lo que son de manera que golpean a su esposa de manera brutal, ellos demuestran una sincronización fisiológica normal y también presentan una anomalía en su frecuencia cardíaca, lo cual debería de disminuir. Según el psicólogo Robert Hart, demuestra que esto se debe al afecto, el poco afecto que tienen los agresores. También los agresores ven en sus víctimas asco y rechazo. Ellos también pueden interpretar que el dolor que la víctima disfruta de la maldad y la crueldad que le hacen. Aquí en esta parte también vemos que la empatía es una de los mejores sentimientos que puede demostrar una persona, porque como dije anteriormente, no es entender al otro simplemente, sino que también necesitamos como ese alivio, como ese sentimiento de poder ponerte en los zapatos de los demás. Y para sobrevivir más hoy en día, se necesita de la inteligencia emocional. También quiero aportar en esta parte que muchas veces nosotros no somos empáticos, y esto se debe a que hay veces que las personas suelen no tener la inteligencia emocional para poder ayudarnos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Franco, seguiré con el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, donde habla sobre el capítulo 8 sobre las artes sociales. Dando introducción sobre la definición sobre las artes sociales, que son las habilidades que utilizamos para interactuar o empatizar con los demás, expresando nuestras emociones y mostrándonos nosotros mismos como somos. También las artes sociales se basan más en el manejo de relaciones, empatizar y comunicarse a sí mismo con otra persona y conectar con otros. También dice que las artes sociales no son innatas, se aprenden a través del tiempo y se desarrollan también. Como segundo tenemos las expresiones emocionales, que es cómo nos expresamos nosotros hacia los demás de manera de confianza a veces o de manera dudosa, porque no sabemos si confiar o dudar a la persona, porque no debemos ser abiertamente a todo el mundo. Tenemos que tener una persona de confianza a quien abrirnos todos. También tenemos la especialidad de contagio, que esta es la más común, que la mayoría de nosotros conocemos. Cuando vamos a un velorio, todos sentimos tristeza por la persona que murió, ¿verdad? Aquí se basa la especialidad y contagio emocional. Al tú ver a la persona triste, tú estás compartiendo, empatizar con la persona que está sufriendo la pérdida. Eso se llama contagio emocional. Cuando tú ves a una persona feliz, sintiéndose alegre, tú te estás alegrando con la persona feliz, porque tú no estás acostumbrado a ver a esa persona alegre. Seguimos con los procedimientos de inteligencia social, donde se basa más en habilidades como la empatía, sincronía, tacto social y la asertividad. Empatizar es más recomendable para todos, ya que comparte más la confianza y la humanidad con los demás. También tenemos la génesis de la incompetencia social, que son las dificultades que nos han pasado en la vida. O sea, traumas, el trato que teníamos nuestros padres con nosotros de manera cuando éramos pequeños y cosas así. Ya que todos llevamos un desarrollo o una vida que no es igual,
la crianza es diferente, cómo sufrimos, cómo interactuamos, cómo era confiada con nuestro padre, es cómo nos manejamos hoy en día, con lo que hacemos. Si tú no tienes una buena relación con tus padres o hermanos, tú te sientes incómodo porque no tenés ese amigo o hermano que tiene contigo, que persiste, no comparte ningún vínculo, no sientes comprendido ningún vínculo, como yo en el pasado. Aquí tenemos, te odiamos en momentos críticos. Aquí se basa más en conflictos emocionales que tenemos con nosotros, como la ira, la envidia y la desconfianza contra los demás. Sabes que la ira, tener rencor contra nosotros no es bueno, ya que permanece en el corazón. La envidia hacia los demás, porque no tiene lo que tú tienes, es porque Dios te tiene algo mejor en la vida. Y la falta de confianza, eso pasa con cualquiera, ya que no debemos así confesar. Saludos, buenas noches, mi nombre es Joel Santos y en el día de hoy les estaré compartiendo acerca del capítulo 9, el cual se trata de un tema muy interesante que es el matrimonio. El matrimonio es una de las relaciones emocionales más importantes, las cuales vamos a ver a continuación. Quiero comenzar primero con el tema enemigos íntimos. Aquí en este capítulo podemos ver que las personas que se aman más en algún momento de su vida puede de que se convierta en su peor enemigo. El orgullo, la ignorancia, como también la falta de empatía, son los que los mueven a que se lleven a esa enemistad. Con una sencilla una discusión se puede convertir en una batalla. El segundo tema que quiero compartir con ustedes serían los antecedentes infantiles de dos concepciones diferentes del matrimonio. En este tema nos muestra que los seres humanos, cuando son pequeños, marcan un sello significativo en lo que es la infancia, por lo que esto con las interacciones de los padres, el ejemplo de los padres y también las emociones que sienten de pequeño, esto los influye de manera en que se relacionan en la adultez. Por ejemplo, podemos decir que dos personas llegan al matrimonio con dos ideas distintas. La primera persona puede ser que crezca en un hogar de mucho amor, de mucha comprensión y comunicación. Y la segunda persona, por otro lado, puede ser que crezca en un hogar disfuncional, de negatividad. Estos son conflictos que llevan al matrimonio, los cuales deben ser manejados y controlados. El fracaso del matrimonio. En este capítulo nos muestra de cómo muchas relaciones fracasan. Entre estos puede ser la desconfianza, la falta de comunicación y también puede ser también la falta de entenderse entre uno y el otro. Estos son uno de los motivos en el cual viene el fracaso dentro del matrimonio. Pensamientos tóxicos. Aquí nos habla de los pensamientos negativos que pueden tener en la relación, también de los celos, de las ideas que nos hacemos cuando estamos en una relación. Esos son de los primeros pensamientos que van y vamos a decir que envenena una relación. No solo la falta de amor envenena la relación, sino esas pequeñas cosas que mantienen la relación activa, la relación viva cada día. El desbordamiento, el naufragio del matrimonio. En este capítulo nos dice que, por ejemplo, ya aquí las parejas ya no encuentran ninguna solución para salvar el matrimonio, sino que aquí se siente como una sensación de desbordar, o sea, de que ya no pueden más. Ya en esta etapa, las parejas sienten que no pueden hacer más nada, pero esta etapa es muy importante, ya que aquí podemos identificar, podemos reflexionar y también podemos, vamos a decirlo de esta manera, podemos como reflexionar acerca de lo que estamos haciendo mal. Los hombres, el sexo vulnerable. Aquí nos muestra que los hombres no son solamente personas fuertes, también son sensibles, sienten también el rechazo y sufren el amor. Para culminar, consejo para un matrimonio
aquí nos da consejo de cómo vivir el matrimonio. Buenas noches, mi nombre es Silvio Reina y voy a compartir con ustedes un tema que me resultó muy interesante sobre la inteligencia emocional de la que podemos. El tema central es la mente de la medicina. Mente y cuerpo. Podemos decir que la mente y el cuerpo están más conectados de lo que pensamos. Podemos decir que la mente y el cuerpo están más conectados de lo que pensamos. Existen diferentes formas en las que el cuerpo puede expresarse cuando estamos preocupados, o estamos tristes, o estamos nerviosos. Entre ellas se encuentra el dolor de cabeza, falta de sueño, o podemos decir también que la falta de apetito. Bien. Las emociones tóxicas. Las emociones tóxicas son esas emociones negativas que llevamos encima, esa carga pesada. Entre ellas podemos decir que se encuentra el odio, la ira, entre otras. Podemos decir que si cargamos con ella siempre, solamente vamos a tener un peso encima. La única forma en la que podemos salir adelante de las emociones es soltándola, aprendiendo a perdonar y seguir adelante. El estrés es algo que actualmente todos estamos viviendo, pero cuando realmente se vuelve parte del día a día, nos consume y realmente nos enferma, por así decirlo. Una de las formas en las que podemos salir del estrés es buscar momentos en los que podemos distraernos, ya sea jugando con amigos, compartiendo con la familia, y así podemos salir de la zona de confort o del estrés. El poder curativo del apoyo emocional. En esta parte, esta forma así que fue mi parte favorita, y no solamente por el tema, sino por la forma en la que se expresa sobre el apoyo emocional. No siempre necesitamos un fármaco o un medicamento para sentirnos bien. Muchas veces solo necesitamos apoyo emocional de un amigo o un familiar que esté con nosotros y que nos diga que todo va a salir bien y que nos dé un abrazo. A pesar de eso, podemos decir que el apoyo emocional nos ayuda mucho a salir del hoyo, nos ayuda a sentirnos mejor y a ser más fuertes. En conclusión, la mente y el cuerpo van tan de la mano que si logramos llevarlos a un mismo nivel, podemos vivir en armonía y en paz. Aquí terminamos. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Luciano y hoy les voy a hablar sobre el crisol familiar, un tema extraído del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Este capítulo nos enseña cómo la familia es la primera escuela donde aprendemos a manejar nuestras emociones. Desde pequeños aprendemos en casa a reconocer lo que sentimos, a expresarlo y a controlarlo. Por ejemplo, Goleman cuenta la historia de una niña llamada Leslie, la cual estaba jugando un videojuego cuando sus padres comenzaron a gritarle instrucciones distintas. Uno le decía que hiciera una cosa y el otro le decía todo lo contrario. Esto pues causó que la niña se sintiera confundida y terminara llorando. Con este ejemplo, Goleman nos demuestra que muchas veces los padres, aunque no lo hagan con mala intención, pues afectan a las emociones de sus hijos y les hacen creer que no tienen importancia. Esto provoca que los niños se sientan frustrados y pues aparte de que se sienten frustrados, se sienten tristes porque piensan que sus emociones no están siendo comprendidas ni respetadas. El autor menciona 3 estilos de crianza emocionalmente inadecuados. Primero, los padres que ignoran los sentimientos. Este tipo de crianza, los padres ignoran los sentimientos de sus hijos porque creen que carece de importancia. Como segundo, tenemos el estilo laissez-faire. En este estilo de crianza, los padres reconocen las emociones, pero no guían ni ponen límites. Como número 3 tenemos
padres que menosprecian los sentimientos. En este tipo de crianza, los padres se burlan o castigan cuando los niños tienen sentimientos de tristeza o enojo. Sin embargo, los padres emocionalmente inteligentes actúan de una mejor manera, escuchan, orientan y ayudan a sus hijos a comprender lo que sienten y cómo manejarlo. Esto ayuda a que los niños en un futuro sean mejores personas y tengan confianza en sí mismos. Eso fue todo, gracias. Muy buenas noches. El día de hoy yo les estaré hablando acerca del capítulo número 13 que trata acerca de los traumas y la reeducación emocional. Por primera parte quiero dejar estas preguntas acá. ¿Se han preguntado alguna vez por qué ciertos recuerdos dolorosos parecen no borrarse nunca, aunque hayan pasado el tiempo? ¿Por qué una simple canción, un olor o una imagen pueden traer de vuelta una emoción que creíamos totalmente olvidada o superada? Aquí tenemos en esta parte el cerebro y la reeducación emocional. En esta parte, Goleman nos habla acerca de un exalumno que fue a una escuela, el cual abrió fuego a todos sus compañeros. Esto, por tal, dejó a todos los niños totalmente traumatizados. Pero ¿qué pasó? Los niños ya después de esta escena, ellos tomaron y realizaron este acontecimiento para ellos sanarlo y curar estas heridas haciendo un juego. Que el juego ellos repetían constantemente una y otra vez lo que había pasado en el tiroteo. Aunque parecía un juego totalmente macabro, que en realidad viniendo de unos niños se puede ver así, pero era algo totalmente sano, porque en esta parte cada uno de ellos estaba ayudándose a reencontrar su emoción para ver una forma en la que ellos pudieran olvidar lo acontecido o reeducar su emoción. Aplicación en la vida cotidiana. Cada uno de nosotros tenemos una pequeña circunstancia que nos ha pasado en la vida, ya dígase una pérdida, un dolor que hayamos pasado, puede ser también como si una pérdida. Todo esto es una herida que tenemos en nuestra vida y que a pasar el tiempo nosotros podemos ir mejorando. La madurez emocional no consiste en no sentir, sino en aprender a recuperar más rápido después de cada caída. Esa es una pequeña frase que Goleman nos deja aquí y nos deja muy buenas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de buscar la manera, como decían mis compañeros anteriores, de buscar ayuda. ¿Y cómo es esa ayuda? Nosotros podemos ubicarla mediante arte, dibujándola, puede ser también con apoyo emocional de parte de otras personas, y también podemos ser con juegos y didácticos como lo estaban realizando los niños. Y para concluir, I would like to conclude the following first lesson. We cannot erase what hurt us, but we can decide that the memory will not control our lives, because every emotion can be a school and every pain a teacher. So thank you so much. Buenas tardes, mi nombre es Natalie y a mí me tocó uno de los capítulos del libro de Daniel Goleman. A mí me tocó el capítulo de Conócete a ti mismo. A primera vista, hemos pensado que no podemos conocer a nosotros mismos, pero que quizá hay cosas que no podemos reconocer, que no podemos recordar, con las que también podemos ser responsables a reconocer. Muchas personas no se conocen a sí mismos, sino que creen que es un juego, o que quizá no conocen sus errores, o que puedan conocerlos. Si una persona no conoce sus errores, es porque no se conoce a sí mismo. Hay muchas personas que deben tener motivación, actitud, que aún no lo tienen para poderse conocer a sí mismo. Muchos psicólogos utilizan lo que es el engrosón, metocre condicional del pensamiento. Pero
por mi parte, yo pienso que uno debe de conocerse a sí mismo y actuar con coherencia, porque muchas personas no actúan con coherencia porque no se conocen a sí mismos. Tienen que tener sus planes en el futuro porque aún no lo tienen. Muchas gracias, Daniel. Muchas felicidades, lo han hecho muy bien todos y todas. Magnífico. Quiero agradecer también a los que han invitado a los familiares y a visitantes. Denle un fuerte aplauso por su apoyo. Quiero felicitarlos en estos días de Navidad también, antes de concluir, porque son días buenos y hay que compartir entre familias. Me gustó mucho las exposiciones y esto será reflejado en sus notas. Universidad Dominicana OIM, recinto Puerto Plata, Seminario de Tecnología Avanzada, mención inglesa. Excelente labor, excelente, me gustó muchísimo. Hoy estamos a 12 de noviembre de 2025.